Nuestro chamullo de hoy tiene como protagonista a una audaz, desinhibida, en alguna medida provocadora y muy talentosa mujer. Nuestra homenajeada se la conoce como Beatriz de Día y es una trovadora del sur de Francia, del siglo XII, de las que nos han llegado algunas pocas composiciones y también algunos pocos datos biográficos, a partir de los cuales intentaremos construir una reseña que pretenda arrojar un poco de luz sobre el tema al que ya nos hemos referido en charlas anteriores. En la Edad Media, esos años, en esos 1000 años que van del año 500 al 1500 después de Cristo, sabemos que en el sur de Francia un grupo importante de artistas cultos de origen noble compusieron en la lengua que se hablaba allí, el occitán, una de las tantas lenguas derivadas del latín, un importante número de poemas a los que ellos mismos le ponían música. Por lo tanto, hablamos que entre los talentos y las habilidades de estos artistas estaba, y se los puede calificar de poetas y músicos, y reciben ellos el nombre de interpretados, de trovadores. Lo que sabemos, sí, también es que la inmensa mayoría de ellos no interpretaban sus obras, porque el talento creativo, sabemos nosotros, que no implica tener capacidad interpretativa. En nuestros días hay sobrados compositores y ejemplos de gente que escribe canciones preciosas, preciosas melodías, pero que canta como la mona, ¿no? A nosotros nos gusta la expresión como la mona particularmente porque somos seguidores de Giovanni Boccaccio, aquel escritor italiano del siglo XIV, el que le puso Divina Comedia a la Divina Comedia, ya que antes la tituló solamente La Comedia, pero él le agregó el adjetivo divino y eso le quedó. Y Boccaccio decía que no hay nada, por deshonesto que sea, que no pueda ser dicho con honestas palabras. Creo que ya lo hemos dicho esto y seguramente lo vamos a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿a qué viene todo esto? A que dijimos como la mona y no otra expresión, que de repente sería más familiar, pero un poco chabacana para nuestros refinados gustos. Volvemos. Muchas veces esos trovadores no interpretaban sus composiciones porque los que lo hacían era otro tipo de artistas, los juglares, que no tenían el origen noble de los trovadores en la mayoría de los casos, pero que estaban dotados de otras cualidades artísticas, ¿verdad? Como una buena voz, una presencia escénica y una versatilidad necesaria para saber manejar los climas en los diferentes tipos de públicos y lugares en los que ejecutaban, decíamos, esas composiciones ajenas, ¿verdad? Hay una charla que nosotros hemos titulado en nuestro ciclo de charlas, el título del tango que me van a hablar de amor, donde hablamos de un trovador provenzal. La Provenza es esa región al sur de Francia, ¿verdad? Y hablamos de un trovador llamado Geoffrey Rudel, aquel, no sé si lo recuerdan, que se enamoró de oídas, es decir, por los relatos que hacían otros caballeros, los que venían de las cruzadas, eh, entre las tantas mentiras o medias verdades o exageraciones, este, decían haber visto a una de las mujeres más bellas del mundo, que era la condesa de Trípoli. Solamente por la descripción que de ella se hacía, él se declaró enamorado, le compuso la famosa canción de Amor Lejano, e incluso se embarcó a Trípoli para poder conocerla, pero con tanta mala suerte que enfermó en el viaje y cuando llegó, moribundo, ahí se presentó ante ella, igual la llegó a conocer y murió en sus brazos, dicen las crónicas más optimistas. Es más larga la historia, pero en síntesis es eso. Rudel era uno de los tantos trovadores de los que quedaron registros. Estamos hablando de los siglos XII y XIII de la Provenza, el sur de Francia. Y ese es el producto de una recopilación que se hizo en los cancioneros, que están las composiciones y algunos datos biográficos de los principales trovadores, ¿no? De los conocidos, los principales no. Los prejuicios de la sociedad patriarcal, de la cultura de Occidente, nos hicieron creer durante mucho tiempo que hubo unos 400 trovadores que nos dejaron variadas composiciones y cuyo tema predominante era el amor, y que el género principal que compusieron era la canción.
O sea que ellos habrían inventado la canción de amor, y de alguna manera, pero no es tema de esta charla, también inventaron el amor, o al menos la concepción del amor que tenemos hoy en Occidente. Pero lo que no nos dijeron, y por suerte ahora sí lo sabemos, es que no solo había trovadores, también había trovadoras, las llamadas trovairrits. Nosotros preferimos decirles trovadores porque si le decimos cantoras, al diminutivo de cantores, pintoras y escultoras, no nos vamos a andar haciendo los refinados y diciéndole en occitán las trovairrits a las trovadoras. Hoy tenemos en nuestras manos, bueno, yo en realidad no tengo nada, ni dónde quedarme muerto tengo, pero nos quedaron 46 canciones de 20 trovadores diferentes. Sería justo nombrarlas a todas, pero sabemos que las enumeraciones aburren y hablaremos de una de ellas en particular porque las representa a todas. Este fenómeno de artistas mujeres se puede explicar porque la sociedad del sur de Francia de ese momento era particularmente avanzada respecto del resto de Europa. Había un pensamiento algo más liberal en cuanto a los rígidos valores de la Edad Media. Las mujeres podían administrar bienes, ocuparse de asuntos de la corte, porque la nobleza guerrera estaba muy enfrascada y ocupada en las empresas militares y religiosas, que fueron las cruzadas, y se despreocuparon un poco de los asuntos mundanos y terrenales. Es en ese contexto que surge el arte de trovar, y aquí se discute mucho sobre el origen del término, por qué se le llama trovadores a los trovadores y a las trovadoras, porque trovar en francés o trouver quiere decir encontrar, y de alguna manera no está mal que si ese es el origen del término, porque lo que hicieron estos artistas es encontrar melodías, palabras, rimas, para meter allí adentro emociones y sentimientos. Y seguramente que al igual que los trovadores varones, las trovadoras tampoco interpretaban la mayoría de sus composiciones, sino que lo hacían las juglaresas, las que andaban ahí en la vuelta, ¿no? En las cortes, en las plazas, en los lugares públicos. Ya lo dijimos, igual que los juglares, como, porque ese era su medio de vida, la interpretación. Beatriz, porque esta charla era sobre Beatriz de Día, o sobre la condesa de Día. Fue un poco larga la introducción, pero bueno, en este tipo de charlas, como en otros asuntos, a veces el antes y el después son tan importantes o más que el durante. Pero bueno, nos propusimos hablar de Beatriz y con cierto orden hemos llegado al destino, como dicen los GPS. Eh, el orden es progreso. Ya lo dijo Augusto Conte, a los brasileños les gustó y por eso se lo encajaron a la bandera. Un día voy a hacer una charla sobre inscripciones en las banderas y en los escudos. Promete. Libertad o muerte, orden es progreso, o las que ponen los muchachos de la banda del parque y la barra Amsterdam y de otros cuadros que son algunas joyitas memorables. Nadie piense que Beatriz de Día es un chiste, un sobrenombre, no. Es el de Día ese corresponde al lugar de su nacimiento, aparentemente. Era condesa. No sabemos si era condesa porque su padre era noble y era conde y se llamaba Isoardo. Algunos dicen que ella también se llamaba Isoarda, pero Isoarda es un nombre horrible. Figúrense, Isoarda, hiciste los deberes, Isoarda, ordena tu cuarto. No, suena mejor Beatriz, que es un lindo y sonoro nombre. No sabemos, decíamos, si Beatriz es condesa porque su padre era conde o porque estuvo casada con Guillermo de Poitiers, que era un noble y que por lo tanto heredó por su marido el título nobiliario. Algunos sostienen una cosa, otros otras, como siempre pasa en estos casos. Lo cierto es que Beatriz, que así nos gusta llamarla, se llama igual que la de Dante, igual que Argimón, como una asquerosa que vivía a la vuelta de mi casa, cuya fealdad no justifica su conducta altanera. Porque, bueno, a la asquerosa bella la entendemos, a la asquerosa muy inteligente también, porque están dotadas de algo especial, de lo que carecemos el resto de los mortales. Pero eso no justifica una conducta, pero de alguna manera se la puede entender. Decíamos que nuestra Beatriz, la condesa de Día, habría nacido en 1140 en la ciudad de Montelimar, y su padre
si es que era ese noble que decíamos, sería ese, y su marido sería o habría sido el noble Guillermo de Poitiers. Pero ella estaba enamorada de otro, de un tal Rimbaud de Orange, un trovador. Demos por cierto todo esto, que era hija de Isuardo, que se casó con Guillermo de Poitiers, pero que estaba enamorada de Rimbaud de Orange. Esas cosas pasan, ¿no? De estar casado con uno, pero estar enamorado de otro. O no pasan, o pasaban antes y ahora ya no. La verdad que no lo sé. Desconozco la mayoría de los asuntos mundanos y terrenales. Aquí habría que recordar que el matrimonio de la Edad Media, entre nobles sobre todo, era más un contrato jurídico y económico que un acto de amor. Es más, todo parece indicar que las pocas composiciones que sobrevivieron de esta Beatriz tenían como muso inspirador, se dirá muso inspirador, porque si se dice musa inspiradora, bueno, tendrían como muso inspirador a ese tal Rimbaud de Orange. Con mucho dolor, debemos informar que solo quedaron 5 composiciones de Beatriz, 4 composiciones de ella y una composición que se atribuye a ella y que escribió en conjunto o que la habría escrito este tal Guillermo de Orange, el trovador amante de Beatriz. Pero lo que no sabemos de ella, porque hay un dato que dice que habla de su belleza, pero es un dato aislado, poco sabemos de datos certeros, pero sí podemos deducir e inferir por lo que escribía de algunos rasgos de su personalidad, ¿no? Porque los datos que hablan de la belleza sabemos que tenemos derecho a desconfiar, ya que decir que alguien es bello, bueno, bien sabemos que en materia de belleza todo es opinable y que esto depende de varios factores, por ejemplo, a las 4 de la mañana con un licor encima, en una milonga medio oscura, bueno, ese lugar se transforma en un concurso de mises. Pero al día siguiente esas mises están más para trabajar de porteras del tren fantasma que para ser parte de la corte. No seguimos, perdón. Lo que sí podemos suponer, decíamos, es su fuerte personalidad, porque sus 4 poemas hablan por ella. Una curiosidad, un dato aparte y curioso, es que tenemos entre sus poemas uno que se llama Chantar, que es la única composición por una mujer de la que se conserva no solamente el texto, sino también la partitura musical. Parece ser que las composiciones que escribía Beatriz estaban pensadas para ser acompañadas al sonido de la flauta. En la canción esa Chantar se habla, cuando no, de una traición amorosa sufrida, del desencanto. Penas de amor, amores contrariados. ¿Cuándo no? La poesía y los amores contrariados se juntaron una vez más. Una otra canción, sin embargo, habla del vitalismo, de la juventud, de la belleza, de la alegría de vivir, del goce terrenal y de poder gozar de esa belleza. Y lo dice explícitamente, al parecer, evidentemente estamos hablando de la belleza de su amante, ¿no? Y del goce con él, y no con su Dorima, perdón, con su marido. En otra composición habla de la chusma, de las habladurías. Ahí es donde dice la famosa frase a la gilada ni cabida. Bueno, no dice eso. Perdón, pero el concepto es ese. Es una defensa de su postura y un desprecio a la chusma parlanchina que se ocupa de las vidas ajenas. Para postre nos hemos guardado, y para hacer leída, una composición de Beatriz que se titula He estado muy angustiada. He estado muy angustiada por un caballero que he tenido y quiero que por siempre sea sabido cómo lo he amado sin medida. Ahora comprendo que yo me he engañado porque no le he dado mi amor. Por eso he vivido en el error, tanto en el lecho como vestida. ¿Cómo querría una tarde tener a mi caballero desnudo entre los brazos y que él se considerase feliz con que solo yo le hiciese de almohada? Y lo que me dejaría más encantada que Florís de blanca flor. Yo le dono mi corazón y mi amor y mi razón y mis ojos y mi vida, bello amigo, amable y bueno. ¿Cuándo te tendré en mi poder? Podría yacer a tu lado un atardecer, te podría dar los besos más apasionados. Saber que tendría muchos deseos de tenerte en lugar de mi marido, con la condición de que me concedieras hacer todo lo que yo quisiera.
Bueno, toda la composición es valiosa, pero estos dos ambiguos versos finales nos invitan a interpretar que, bueno, uno, o bien Beatriz le pide a su amante que le permita tener en la intimidad la libertad para todas las prácticas que se le ocurran, o la otra posibilidad, que no nos convence mucho, es que ese amante se transforme en su marido y entre sus deseos esté salir a pasear al perro juntos, jugar una partida de ajedrez, que era un juego recién llegado a Europa. Es osada, es atrevida. Esta valentía, esta desinhibición, esta audacia vital y poética y algunas otras marcas de la personalidad de Beatriz hicieron que esta trovadora fuera reconocida y famosa en sus tiempos y que trascendiera las fronteras de su comarca y de los alrededores de la Montelimar que lo vio nacer y fuera conocida en Italia, en Cataluña. Este, como sucedió seguramente con algunas otras trovadoras, aunque parece ser que la fama de Beatriz era una fama bastante especial. Es imposible cerrar esta charla sin referirnos a un clásico de la literatura femenina, al famoso ensayo de Virginia Woolf, Una habitación propia. Virginia Woolf es aquella escritora británica que se suicidó metiéndose en el río cercano a su casa con los bolsillos llenos de piedras, cuando su salud mental le hacían ya insoportable seguir estando en este mundo. La lucidez como escritora la llevó a escribir ese libro donde la autora reflexiona, denuncia, reclama la independencia económica y la de un espacio para la creación. Y nos muestra cómo a través de la historia se debe haber ocultado, censurado o quedaron inéditos varios joyas literarias que por prejuicios, por temor, por represión, por falta de oportunidades quedaron sepultadas y nunca vieron la luz. Agregamos nosotros también que un buen número de mujeres utilizaron identidades masculinas para publicar y eso sucedió en tiempos no tan lejanos. Las trovadoras, y Beatriz del Día en particular, decíamos como representante de todas, son un buen ejemplo de lo que estuvo mucho tiempo oculto e invisibilizado, y que por suerte se ha podido rescatar de ese olvido, y siempre habrá que agradecer a los infatigables investigadores que rescatan tesoros, aun cuando sabemos que hay muchos más que permanecen y seguirán sin ver la luz. Mal que le pese a los conservadores, el mundo se sigue transformando y el que viene será muy diferente al que fue. Y ya no habrá que ver como una provocación y una audacia a las escritoras que se muestren el mundo tal cual son, como lo hizo en tiempos difíciles nuestra admirada Beatriz, la condesa de Die. Gracias, Bea. Hasta la próxima.